Claro.
Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por asistir a esta séptima sesión de nuestra ruta de formación. Hoy vamos a ver un súper tema muy interesante con Eric, que nos va a dar unas pautas y unos secretos, pues como muy interesantes de todos los temas de las herramientas digitales para automatizar. De pronto algunas las han manejado ustedes, pero al nivel de profundidad o al nivel de detalle que nos va a presentar Eric, pues se van a dar cuenta y se van a sorprender muy gratamente. Entonces, pues ya les voy a colocar el listado de asistencia ahorita en el chat para que por favor me ayuden a diligenciarlo y pues bueno, le doy la palabra a Eric para que arranquemos. Muchas gracias. Súper, gracias, Inti. Muy buenas noches para todas nuestras empresarias y empresarios. Un gusto de nuevo estar con ustedes compartiendo este espacio. Como saben, ya estamos en la parte final de la primera fase de Ruta 65, en este caso a nivel intermedio, en donde lo que buscábamos en esta primera instancia es que ustedes tuvieran toda esa información de primera mano por los expertos, que empezáramos a tratar y a entender temas que son relevantes en ese proceso de transformación digital. La sesión de hoy y la sesión en 8 días son las dos últimas de esta ruta de formación. Por supuesto, recordarles que las memorias de cada una de las sesiones las tenemos en el e-learning. Allí todas las guías prácticas para que puedan implementar esos conocimientos adquiridos en sus negocios, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la sesión de hoy y la sesión de 8 días? Que empecemos a enfilarnos y a perfilarnos en el uso de las herramientas digitales que van a incentivar ese crecimiento y esa transformación en nuestros negocios. Entonces, pues lo primero, en esta sesión de hoy, vamos a hacer una aproximación un poco más general de lo que representa realmente incentivar la transformación digital en nuestras empresas y entender un poco desde el entorno que ha construido Google a través de la plataforma Workspace, cuáles son todas las infinidad de posibilidades que tenemos realmente para poder escalar el negocio. En 8 días, la sesión va a ser un poco más dirigida a entender cómo desde ese entorno Workspace podemos incentivar los procesos de automatización, ¿cierto? Cómo se conectan herramientas entre ellas y cómo podemos empezar a ahorrar tiempo, esfuerzo y aprovechando al final, generando un aprovechamiento del tiempo en el equipo de trabajo para que eso incida directamente en los resultados de la empresa. Entonces, básicamente es lo que queremos proponerles el día de hoy y pues hoy entendiendo que habemos más bien pocos en esta sesión, sí me gustaría que me comentaran a través del chat esta primera pregunta y es, ¿cuál creen que es el nivel de adopción digital que tienen sus empresas en este momento? Si tuviéramos que calificarlo de 0 a 100, entendiendo el nivel de adopción digital como, no sé, la implementación de herramientas tecnológicas, la adopción o la presencia que se tiene en los medios digitales. Me gustaría que cada uno de ustedes, para hacer la sesión un poco más amena, ¿cierto? Más interactiva, Alexander, Diego, Dunia, Erika, Juan Carlos, Juan Rivera, me escribieran en el chat cuál es ese nivel de 0 a 100 que consideran ustedes tiene su negocio en este momento en adopción digital, ¿sí? Mientras me van respondiendo a través del chat, quisiera proponerte, Diego, que me contaras un poco esa aproximación, ¿no? Porque crees que en este caso tu empresa tiene un nivel medio, ¿no? En este caso sería como un 50%. Te invito a que abras micrófono y nos cuentes un poco esa percepción que tienes con respecto a la adopción digital en tu empresa. Gracias, Eric. Pues yo creo que sería mediano porque pues empleamos herramientas digitales, sin embargo no potenciamos todo lo que nos brinda el tema digital,
porque al ser emprendedores, pues también nos toca bandear diferentes escenarios. Entonces, al ser como decimos nosotros, el CEO y el del aseo, pues al final pivotamos en muchas cosas, pero pues no en la profundidad que podríamos. Creo que todas estas herramientas que existen de inteligencia artificial, pues cada vez las adoptamos más en contento, en cómo contestar mejor, cómo aprovecharlo también en el diseño, que es lo que nosotros hacemos. Sin embargo, con todo lo que está saliendo constantemente y la actualización, pues uno siempre va a quedar rezagado y si no lo emplea al 100%, pues diría que sí, entre bajo y medio sería nuestro nivel de adopción, siendo bastante críticos. Ujú. Perfecto, muchas gracias, Diego, por tu aporte. Quisiera darle paso a Erika. Erika, cuéntanos un poco, te calificas en un 50%. Para ti, ¿qué es adopción digital? ¿Qué herramientas crees que, pues, efectivamente te han ayudado a alcanzar ese nivel del 50%? Muy buenas noches para todos. Pues, profe, la verdad, digo 50% porque hay muchas cosas por las cuales hay que ir adoptando y especialmente con todos estos cambios tecnológicos que tenemos, más lo que ustedes nos han enseñado y otras cositas que hemos aprendido de otras partes. La verdad es que no es que son muchas cosas, pero lo básico, tuvimos que hacer muchos cambios y seguimos haciendo cambios. Eh, y eso que me coloco el 50% porque es por cuestión de tiempo para poder implementar todas esas herramientas que nos han enseñado para ir avanzando y pues, pero todo eso como un paso a paso, ¿no? Hay que ir estructurando otras cosas y a la vez también pues con la parte, con las herramientas tecnológicas. Entonces, por esa razón, esa calificación, profe. Perfecto, muchas gracias, Erika. Juan, tú nos comentas que tienen hoy muy buenas herramientas. Me gustaría que nos contaras qué herramientas has podido implementar en el negocio y en dónde crees que no se están aprovechando tanto, ¿no? Bueno, básicamente, no sé si me escuchan bien. Sí, ahí te escuchamos bien. No sé. Herramientas muy potentes. Este año cambiamos a conferencias y Ahora sí se te fue el sonido, creo que no te escuchamos bien. ¿Mejor ahora? Ya, Vale. Bueno, básicamente nosotros este año pasamos a un ERP muy potente, que es NetSuite, y sabemos que tiene funciones muy aprovechables, que incluso ya se conecta con Oracle o con ChatGPT, y uno puede conectar la información de la empresa con estas IAs para poder preguntarle directamente a ChatGPT, no sé, las ventas del mes, que tenemos pendiente por entregar, cosas así, pero pues no lo hemos utilizado todavía. Entonces, sí son herramientas muy fuertes que sabemos que podrían optimizar la operación mucho y que aún no se están utilizando del todo. perfecto, súper bien, Juan, y ahí entender un poco que desde la ruta 65 vamos a hacer tal vez un ejercicio similar, pero en este caso en el entorno Google, ¿no? De Sí, cómo esa cantidad de aplicativos que tenemos se conectan en este caso con la inteligencia artificial de Gemini. Entonces, exacto. son como procesos similares, pero al final la lógica es la misma, ¿no? Digamos que el programa no busca eh, abogar por un proveedor u otro, sino que más bien desde las lógicas entendamos cómo incentivar esos Ujú. procesos de automatización y de transformación al final en la empresa. Entonces, súper chévere que tengas ahí como el paralelo y que ojalá mucho Sí, de lo que revisemos acá y en los laboratorios del otro año, pues te sirva para hacer como esa implementación espejo en la herramienta que ya has adquirido, ¿no? exactamente. Eso espero. Mm. Súper, Juan, muchas gracias. Y finalmente, Alexander, cuéntanos por qué el 60%, qué ha pasado ahí en el negocio, por qué consideras que están a ese nivel. Gracias, buenas noches. ¿Me escuchas, claro? Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, bueno, pues la empresa fue pensada a modo de startup, ¿no? O sea, digamos que mes a mes se ha invertido la parte operativa,
la parte de logística y operativa, el presupuesto más alto es tecnología, ¿sí? Entonces, con todo y todo, pues aún siento que falta adoptar más como procesos de automatización, ¿sí? Integrarlos pues a lo que es todas las áreas que corresponden. En el tema de radar, lo que nosotros diseñamos es pues sitios de aterrizaje, como lo he contado, con ciertas características que enlazan a todo lo que son las plataformas de campañas publicitarias, sea Google Ads, sea TikTok, TikTok Business, sea Facebook y el Ad Manager, ¿no? Entonces, aunque estas plataformas permiten la vinculación, digamos que no tenemos o sea, manejamos es como un mercado de plataformas, no hay una sola con la que se integre todo, ¿sí? Pero es por la misma complejidad de la operación. Y a veces pues yo he notado que la estadística se ve afectada cuando digamos como que hay mucha interfase. Entonces, en mi caso personal, yo prefiero manejar estas plataformas nativas e integrarlas a nuestros sitios, eh, pues de otra forma. Pero pues por eso considero que ese otro 40 estamos revisando, ¿no? Hay unas compañías que ofrecen unos servicios de automatización muy generales, muy amplios, pero pues está todavía como ese miedo a adoptarlos. Súper, muchísimas gracias, Alexander. Y sí, ahí hay unos retos bien interesantes. Ese componente de integración siempre se vuelve un reto, independiente del entorno, la plataforma que estemos trabajando, desarrollando. Y pues es un reto que tienen hoy todas las marcas, ¿no? Tanto el entorno, no sé, de Microsoft, de Oracle, de Google. Y pues digamos que en estas sesiones lo que buscamos es entender qué posibilidades nos puede dar, en este caso el entorno de Google, que es el que estamos trabajando como ejemplo, pero también cómo podemos explorar esas posibilidades de integración con herramientas que ya tenemos o hemos adaptado en el negocio. Entonces, fíjense que por ahí, si analizamos bien muchos de sus comentarios, muchas gracias a todos los que participamos, estamos en un promedio casi del 50%, ¿no? De nivel de adopción digital real en la empresa. Pero cuando entramos a analizar realmente los niveles de adopción a nivel general en el sector emprendedor y microempresarial, pequeña y mediana empresa, pues fíjense que los números son muy dicientes, ¿no? Aquí tenemos en primera instancia casi que más de un 80% de los emprendedores o empresarios hoy consideran que su nivel de adopción digital es alto porque tienen presencia en plataformas como Instagram, Facebook o WhatsApp, ¿no? Como canales principales de marketing y ventas. Es un porcentaje muy alto. Al final uno diría, ok, si centralizáramos nosotros un único argumento para clasificar ese nivel de adopción, estaríamos muy bien, ¿sí? Cuando hacemos el ejercicio de entrar a hilar mucho más delgado, fíjense que allí, pues los números empiezan a ser tal vez más dicientes. En un segundo nivel, analizando esa construcción de la infraestructura propia del negocio en Internet, llámese sitio web o tienda virtual formal, los números empiezan a variar mucho, ¿no? Ya casi que hablamos que entre un 15 a un 25% de las empresas allí analizadas apenas están consolidando su presencia en Internet con estas herramientas. Y es que es importante entender que en el entorno digital, pues hay que tener también un local, ¿no? Una oficina, un establecimiento digital en donde podamos centralizar el tráfico a nivel de Internet. Y eso efectivamente se representa bien en una página web, en un sitio web, en una tienda virtual personalizada y totalmente configurada en torno al negocio. Cuando entramos a un tercer nivel, ¿cierto? Digamos que es importante el dato del 25%, casi una cuarta parte
nada más de los empresarios y empresarias hoy están teniendo ese posicionamiento real. Pero si entramos a hilar un poco más profundo, fíjense que menos del 12% hoy está implementando procesos o herramientas de automatización, en este caso similares a un CRM, para automatizar tareas repetitivas, ¿cierto? Tareas repetitivas y críticas para el negocio, como pueden ser hoy un seguimiento a clientes. Entonces ahí sí que la brecha está siendo mucho más amplia, sobre todo cuando hablamos de implementaciones un poco más sofisticadas en el aparato del negocio. Finalmente, 1 de cada 10 está hoy midiendo sus métricas de adquisición o conversión. Y eso culturalmente es un reto muy grande que hoy tenemos como empresarios y empresarias. Definitivamente, si nosotros no medimos lo que estamos haciendo, estamos yendo a ciegas, no estamos caminando a ciegas, porque no sabemos realmente cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Y este es un dilema que afecta muchas de las relaciones de la empresa. En primera instancia, porque cuando contratamos servicios de terceros, por ejemplo, hablemos del caso típico y puntual de la agencia de marketing, ¿no? Muy pocos nos sentimos a gusto o sentimos que realmente esa inversión haya generado el valor en el negocio, porque definitivamente no vemos resultados. Pero a veces puede ser error del proveedor o de nosotros mismos al no exigirlo. No estamos preocupados por medir los resultados de esas acciones que estamos llevando a cabo. Teniendo eso en cuenta, a veces ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a medir, ¿cierto? No sabemos cuál es el objetivo que nos hemos trazado en ese proceso de transformación. Y es allí, pues, donde está realmente una oportunidad muy grande de mejora en estos procesos de transformación. Y no solamente desde el marketing, ¿no? Yo también puedo montar alguna o destinar alguna inversión a automatizar o a mejorar las dinámicas en un proceso específico, ¿cierto? Por ejemplo, la cantidad, no sé, de reportes que tengo en alguna servicio de asistencia técnica, ¿sí? Entonces, eso puede ser un proceso tan manual como tan automatizado desde el entorno digital, uno pueda llegar a configurarlo. Pero si definitivamente nosotros no entendemos cuáles son las estadísticas o los resultados al comienzo de ese proceso de transformación, pues difícilmente vamos a evidenciar un beneficio, ¿cierto? Porque yo no voy a saber si estoy haciendo las cosas más rápido, si estoy atendiendo más casos en el mismo tiempo, si estoy generando algún tipo de ahorro o un incremento en el beneficio. Entonces allí, pues fíjense que es clave esos procesos de medición en cualquier tipo de automatización o implementación de algún proyecto en digital, ¿no? Entonces, fíjense que aquí, pues el paradigma que queremos romper al final es dejar de lado esa percepción de la adopción digital como directamente la presencia de una red social, ¿no? Tal vez el proceso de transformación es un escenario un poco más complejo en donde entran a jugar muchas más variables dentro de la empresa. Y es allí entonces donde en esta sesión, en primera instancia, queremos empezar a analizar cuáles pueden ser esos factores clave que en cierta forma frenen el proceso de adopción digital en nuestras empresas. Este tipo de frenos los hacemos evidentes, los hacemos o los resaltamos para que desde hoy ustedes, empresarios y empresarias, tomen la decisión de modificar o reescribir las reglas de negocio en sus empresas, ¿sí? Y uno de los factores que definitivamente es determinante en este tipo de proyectos es la mentalidad que hoy tenemos como empresarios, ¿sí? Eso que llaman muchos expertos la mentalidad de supervivencia, ¿cierto? Es constante y en el día a día, en el sector microempresarial, pequeña y mediana empresa, pues que prioricemos lo importante, lo que en nuestra mente es culturalmente lo más importante para un negocio,
¿cierto? Que son las ventas. Pero dejamos totalmente de lado la construcción de un sistema o de procesos interconectados que le permitan crecer y escalar al negocio de manera constante. Y ese cambio de mentalidad sí que es difícil, ¿no? E inicia desde el primer momento en que ustedes entraron a este o a otros programas en donde les prestamos ese apoyo y esa asistencia para que incentiven esos procesos de adopción digital en las empresas, ¿no? Cambiar el paradigma de, es que la herramienta en sí no me sirve, es que yo estoy cerrado a la adopción de esa tecnología, es que yo no sé cómo hacerlo, es que eso es para los jóvenes, es que como lo hago hoy está bien, es que los resultados que estoy obteniendo pues me satisfacen. Allí hay muchas de esas verdades, ¿cierto? Culturales que nosotros hemos encuerpado en cierta forma y que no nos permiten salir de una zona de confort que no nos deja ver oportunidades de innovación. Y esa es la primera invitación que les queremos hacer hoy. Es importante entender que la mentalidad de nosotros como líderes del negocio, pero el equipo de trabajo también tiene que cambiar. Y los laboratorios que vamos a desarrollar el otro año están pensados para eso, para que ustedes se reten, para que ustedes puedan coincidir de otra forma las maneras o los sistemas que hoy estamos utilizando como negocio para crecer de forma escalonada, ¿cierto? Entonces, es un tema, fíjense, de personas, es un tema cultural. Increíblemente, la adopción digital hoy la está obstaculizando la mentalidad de supervivencia y el día a día, la urgencia que vive el negocio. Un segundo elemento que frena la adopción digital en las empresas es ir a la deriva ejecutando, pero no planeando la ejecución. Entonces allí básicamente lo vemos de forma recurrente, de forma seguida, en donde en los negocios hoy estamos hasta implementando herramientas tecnológicas que no entendemos al final o de forma completa qué alineación tienen con la estrategia de la empresa. Entonces allí puede existir realmente una falta de método en la gestión y en la adopción tecnológica, ¿sí? Porque definitivamente hoy estamos o contratando plataformas que no entendemos para qué nos sirven, o estamos contratando plataformas que no se adaptan a las necesidades del negocio, o nos estamos cerrando a la posibilidad de adquirir algún tipo de tecnología que pueda beneficiar a la empresa. Y los tres básicamente se deben ver relacionados con la falta de estrategia, de no entender cuál es el futuro, la visión del negocio, de no entender cómo podemos crear periodo a periodo, semestre a semestre, año tras año esa visión y pues tal vez de apostarle a ser mucho más arriesgados con iniciativas innovadoras para la empresa. Entonces esto tiene mucho que ver con el primer freno, porque al final se trata de unos supuestos que hemos construido, de los cuales nos es difícil salir. Es bien interesante este planteamiento de la falta de método, porque definitivamente cuando hacemos ese acompañamiento especializado y nos damos cuenta desde la visión de un experto, desde un consultor o un tercero que tenga conocimiento en esos aspectos, que o hay muchas acciones que estamos ejecutando a la deriva sin conexión estratégica, o definitivamente estamos con muchas oportunidades de mejora, de implementación de herramientas que puedan tener una incidencia real positiva en la empresa. Entonces allí, el entender antes de la tecnología cuál es el método, cuál es el proceso y cómo se alinea ese equipo de trabajo, nos va a dar un factor, digamos que mucho más cercano para iniciar esos procesos de transformación en el negocio. El tercer elemento que también hoy está incidiendo
en esa adopción digital es el conocimiento. Y es que hoy la tecnología va mucho más rápido de lo que nosotros estamos pudiendo implementar en el negocio. Dado que el tiempo es limitado, de que vivimos en un día a día, ¿cierto? En donde priorizamos la urgencia de la supervivencia del negocio, pues no nos damos los espacios, ni los procesos, ni los tiempos suficientes para crear un conocimiento que nos dé las capacidades, las habilidades y las competencias de operar modelos escalables. Entonces siempre estamos pendientes es del truco, del hack, de la mini implementación dentro de un gran mundo que es el negocio, ¿cierto? Con todo lo que sus procesos demandan. Entonces, normalmente destinamos el 80% a pensar cómo vamos a mejorar el marketing, cómo vamos a mejorar más, pero perdemos la concepción sistémica de lo que representa ejecutar un negocio, ¿cierto? O llevar a cabo todas las actividades dentro de los procesos del negocio. Entonces, ese aprendizaje fragmentado, normalmente en una metodología autodidacta, ¿cierto? Hoy tenemos mucha información en Internet. A través de YouTube y otras plataformas podemos capacitarnos rápidamente en un elemento específico, pero perder realmente ese enfoque como modelo de negocio escalable, pues puede también mantenernos hundidos en un escenario de difícil automatización, ¿sí? Porque cuando nosotros perdemos la visión completa de negocio y nos dedicamos a cerrar brechas específicas, pues allí no estamos realmente entendiendo el impacto real que eso pueda generar en la empresa. Como lo hablábamos en las primeras estadísticas que revisamos, y esto es una frase yo creo que resume perfectamente el motivo por el cual se frena la adopción digital, y es que si nosotros realmente no medimos lo que estamos haciendo, pues difícilmente vamos a poder mejorar, ¿cierto? Porque no vamos a poder mejorar algo de lo que no tenemos conocimiento, de lo que no tenemos medición. Y eso también es uno de los grandes frenos que hoy están apareciendo en el camino de la adopción digital. No entendemos la relevancia que está teniendo hoy la tecnología en el negocio. No estamos controlando realmente los resultados porque no los estamos midiendo. Entonces, en ese aspecto, pues aquí la recomendación es ser muy conscientes de medir muy bien las acciones que estamos llevando a cabo. Pueden ser directamente desde el marketing o desde las ventas, que como veíamos es el tema que más nos preocupa como emprendedores y empresarios, pero también de forma transversal en el negocio, ¿sí? Cuando yo incito a mi equipo de trabajo que gaste menos horas en tareas repetitivas operativas, seguramente le estoy dando la oportunidad de que generen espacios para incentivar la creatividad y la innovación en nuevas propuestas u ofertas o iniciativas de como empresa, ¿no? Entonces, allí es importante que sea una acción u otra, debamos medirlo. Si yo me doy cuenta que el equipo, no sé, comercial está gastando menos tiempo en el seguimiento de los clientes, pues es tiempo que hemos liberado y que podrían llegar a destinar en otras actividades que generen mayor valor al negocio. Y es allí donde la medición efectivamente va a ser el testigo de el valor que se está percibiendo en la empresa. Finalmente, yo creo que este es uno de los frenos más grandes que hoy estamos teniendo como emprendedores al momento de incentivar procesos de adopción digital. Y es la creencia de entender la presencia en redes sociales como la transformación digital del negocio, ¿no? Digamos que allí le retribuimos a un canal digital, en este caso, como un proceso de transformación total de la empresa. No coincidimos ningún tipo de incidencia en el área de operaciones, en el área de logística, y cómo eso puede representar la escalabilidad o no en los negocios, ¿sí? Estamos limitando hoy la percepción de adopción tecnológica al marketing. Simplemente porque hago marketing digital, tengo un negocio digital. Y eso no es así. Esa creencia o ese paradigma también los invitamos a que
las saquemos de la fórmula y del radar. Porque definitivamente la transformación no solamente compete un proceso específico, que es marketing, sino de forma transversal al negocio. Y es allí donde los invitamos, y esto es un poco una de las definiciones que Google le tiene relacionadas al proceso de transformación digital, y es la invitación a percibir un futuro digital del negocio más allá de un canal, ¿no? Más allá del canal digital, de las redes sociales en las que hoy podamos tener visibilidad o presencia, sino más bien visualizar un futuro digital del negocio como un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad que está apoyado por tres variables. Está apoyado por la velocidad, la flexibilidad y la inteligencia de las herramientas que estamos utilizando. ¿Sí? Cuando hablamos de la inteligencia de las herramientas que estamos utilizando, simplemente se refiere al poder de el uso de los datos. ¿Sí? Toda la información que podamos construir como negocio debería estar interconectada, ¿cierto? Deberíamos tener entornos que nos faciliten el entendimiento del negocio a través de la información, pero también una mentalidad que la impulsa a la velocidad en el uso de ese tipo de herramientas. Hoy hay implementaciones y hay tecnologías que son muy difíciles de utilizar. Entonces allí, básicamente el factor en el que piensa mucho Google puntualmente es en la facilidad del uso de la herramienta, ¿no? Cuando una herramienta es fácil de utilizar, pues los procesos de desarrollo y de adopción son más rápidos. Pero también la flexibilidad que estas herramientas nos puedan garantizar, ¿no? Entonces, allí tenemos centralizados dos factores que son claves: el uso y la funcionalidad. Entonces, cuando ya hablamos de flexibilidad, también hablamos de la capacidad de la herramienta para ser utilizada o para ser pertinente en un caso de uso específico del negocio, que me sirva para lo que la estoy requiriendo, ¿sí? En cualquier ámbito o en cualquier proceso de negocio. Y es ahí donde la combinación de esos tres elementos, junto con la determinación real del negocio de cambiar sus reglas, pues le permite incentivar más rápidamente ese proceso de transformación digital. Aquí tenemos algunos de esos elementos o digamos que esos cambios de paradigma que le pueden apoyar a nuestros negocios en esa incentivación en la transformación, en el reescribir esas reglas de negocio. Si nosotros hablamos de las reglas actuales, por ejemplo, que tenemos en la empresa, en cuestiones de ubicación y flexibilidad, fíjense que aparecen algunas, pues que son bien arraigadas y relevantes hoy en día para las empresas, ¿no? Lo primero, la oficina. La oficina como el único lugar de trabajo, el único espacio en donde es posible centralizar la operación. Eso es un paradigma que puede estar generando algunos de esos frenos en el proceso de adopción tecnológica, ¿no? Realmente es un reto. Y es allí donde el trabajo en casa o en un coworking, ¿cierto? Recurrir al lugar que sea más efectivo y pertinente para el equipo de trabajo, pues empieza a generar otros retos que nos dirigen directamente a un proceso de transformación. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar un documento o una propuesta, eh, tener la posibilidad de trabajar con documentos colaborativos abre posibilidades en esa ampliación de la capacidad del negocio para trabajar de forma descentralizada, ¿sí? Y eso al final empieza a dar agilidad y empieza a cambiar un poco el foco del negocio, de un negocio que se dedica a hacer cosas, ¿cierto? Por hacerlas de forma sistemática, a pensar realmente cuáles son las mejores formas de conseguir un mismo resultado u objetivo. Entonces allí la invitación en primera instancia es a empezar a pensar qué variables podríamos nosotros adoptar en el negocio para empezar a construir entornos de trabajo híbrido y distribuidos
que a través de la tecnología y el entorno digital puedan incentivar esa agilidad del negocio. Lo segundo, nos podemos referir a algo que son los horarios de trabajo, ¿no? Que hoy son muy rígidos, decimos que trabajamos de 9 a 5 y definitivamente nos dedicamos como empresas a medir una única variable que a veces no es ni tan relevante en los resultados, ¿no? Que es la presencia. Nosotros le decimos a nuestros equipos de trabajo, aquí no medimos horas nalga, ¿no? Porque eso es como lo más perjudicial que puede generar un lugar de trabajo centralizado. Cuando nosotros como empresa empezamos a construir algunos hasta horarios de trabajo más flexibles o trabajo asincrónico, pues las variables se empiezan a transformar, las variables de medición empiezan a variar. Ya empezamos a entender realmente y a quitar del escenario eso aquello del cumplimiento rígido del horario, ¿no? Y empezamos a considerar variables más incidentes en el resultado real de la empresa. ¿Cuáles están siendo los impactos? ¿Cuáles están siendo realmente los resultados que se están consiguiendo después de ciertos periodos de tiempo de trabajo, ¿no? Al día viernes, ¿qué pasó en la semana? Yo no le preguntaría ya a mis colaboradores cuántas horas estuvo sentado usted en la oficina, ¿cierto? Sino realmente cuál fue el impacto, los resultados que su gestión generó en la empresa, independientemente lo haya hecho desde su casa, desde el coworking, desde la oficina. ¿Cuáles fueron realmente esos objetivos que usted alcanzó? Y esa flexibilidad y ese trabajo asincrónico le va a empezar también a traducir al equipo de trabajo esa cultura de, ok, mi trabajo y mi tiempo vale, tengo que destinar mi esfuerzo a generar iniciativas un poco más creativas e inteligentes, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente, cuando nosotros tenemos centralizado y unos esquemas de trabajo rígidos, pues empezamos a percibir que hay sistemas o hay información que está desconectada. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer los problemas de el acceso a información. Cuando no trabajamos con entornos de nube organizados y bien configurados, pues va a haber mucha información que se va a alojar directamente en el computador del gerente o directamente en el computador del contador o del gestor comercial y va a ser difícil poder interactuar con esos datos que para el negocio son relevantes e importantes en su día a día, ¿no? Entonces, la invitación aquí es que podamos acceder a estos entornos que nos permitan el acceso en tiempo real a los datos independiente del dispositivo o la ubicación, ¿no? Pero sobre todo, que nos garanticen un acceso seguro a esos datos y un acceso rápido y fácil, ¿no? Ahí es donde implementar plataformas unificadas como son NetSuite, como es Microsoft, como es Google Workspace, pues empieza a generar, fíjense, de forma indirecta sus beneficios, ¿sí es? Ah, migramos a la nube o migramos a un licenciamiento que no esperábamos nos organizara la información o la pusiera a disposición de toda la empresa. Ahí es cuando empiezan a surgir tal vez escenarios y eventos que incentiven esa transformación. Cuando hablamos también de salirnos un poco de esa operación manual del día a día, de la ejecución repetitiva de tareas específicas y cambiar esa mentalidad a generar actividades que realmente entreguen impacto al negocio, pues identificamos algunos factores que son claves, priorizar en la cultura organizacional de sus empresas, ¿cierto? Nosotros como dueños, con nuestros colaboradores, debemos tener en cuenta y ser conscientes que en primera instancia, por ejemplo, el trabajo cognitivo debe priorizarse. Ese concepto de trabajo cognitivo es clave. Cuando nosotros hacemos un ejercicio consciente de lo que hoy está pasando en el negocio de forma manual o repetitiva, actividades como eternos copiar y pegar, eternas actualizaciones de archivo o de listas a mano, ¿cierto? Ahí está habiendo una pérdida real
de recursos valiosísimos para el negocio. Y no solamente nos referimos al tiempo, ¿cierto? Sino sobre todo a la pérdida de el acceso al recurso que yo diría es el más importante para un negocio, ¿cierto? Y es la inteligencia humana. Hoy todavía los modelos de inteligencia artificial están muy lejos de la capacidad de razonamiento que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Hoy tenemos capacidades para resolver problemáticas realmente complejas y la capacidad de crear o incentivar soluciones muy creativas. Entonces, cuando nosotros liberamos con tecnología ese tipo de tareas manuales o repetitivas, pues, ¿qué va a pasar con el tiempo de nuestro equipo de trabajo? ¿No? Vamos a tener espacios para realmente sentarnos a pensar cómo hacer las cosas mejor, debatir por qué estamos haciendo las cosas como actualmente las hacemos y proponer, salir a incentivar o aprobar qué otras iniciativas podríamos nosotros implementar en el negocio para conseguir mejores resultados, para dejar de responder por tareas repetitivas y realmente proponer métricas que nos ayuden a medir un impacto real en el negocio desde cualquier cargo, no solamente desde el comercial, desde el operativo, desde cualquier cargo se puede generar con tecnología un valor para el negocio. Esa gestión de la información, ¿cierto? Cuando nosotros interactuamos en entornos como Google Workspace o los que hemos venido nombrando, pues definitivamente nos da la posibilidad de agilizar los procesos en el negocio, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos la información aislada, cuando no tenemos conectadas las fuentes de datos, cuando no podemos acceder fácilmente a esa información? Normalmente nos sometemos a la construcción de archivos independientes, a destinar espacios de socialización de esa información en reuniones largas y hasta presenciales en muchos casos. Em, Todos esos escenarios son los que hoy, en cierta forma, les invitamos también a cambiar un poco y a reescribir, ¿no? Estos entornos hoy nos dan las posibilidades de editar de forma simultánea aquellos archivos o documentos que estemos trabajando, a no tener que estar sometidos directamente a una reunión presencial o virtual para poder trabajar en avances sobre un documento, sobre un proyecto. Allí nos dan opciones, por ejemplo, los comentarios contextuales. Y también todo eso nos ayuda a agilizar el trabajo para que en puntos críticos de la comunicación o del avance de los proyectos, pues podamos destinar eficientemente el tiempo. Videollamadas que no sean para entender qué vamos a hacer, sino que también las podamos destinar para evaluar qué se hizo, qué correcciones se propusieron y qué cambios se tuvieron en cuenta para esas correcciones. Y entonces allí el ritmo de trabajo en la organización cambia, ¿no? Porque ya no vamos a estar pensando en cuánto tiempo me demoré haciendo el archivo de Excel, sino definitivamente obtener feedback rápido y poder avanzar en esos planteamientos con las herramientas que hoy tenemos a disposición en Internet. Y finalmente, esto es un concepto que hemos trabajado ya en estas sesiones del programa, que cada vez les vamos a incitar más que las tengan en cuenta en las estrategias de su negocio, y es el concepto del Citizen Developer, ¿no? O el desarrollador ciudadano. Todos estos entornos tecnológicos están pensando cada vez más en eliminar o reducir la dependencia que tenemos a el personal especializado en TI o los proveedores de TI para la implementación, uso y configuración de cualquier herramienta interna de negocio, ¿cierto? Cuando nosotros dotamos al equipo de trabajo o a nosotros mismos, entendemos cómo se está configurando el entorno digital del negocio, pues allí va a haber una agilidad y una independencia eh, real que va a incidir en la forma correcta, pero sobre todo en los tiempos
necesarios para poder implementar una modificación, una actualización en los procesos del negocio. ¿Sí? Esto básicamente se refiere a que si nosotros somos los que entendemos cómo está configurada la información, cómo están configurados los entornos de interacción con esa información, y hemos sido conscientes y hemos analizado esos cuellos de botella en donde podemos automatizar las tareas, pues ante cualquier novedad, ante cualquier nuevo requerimiento que exista, la respuesta va a ser mucho más rápida y seguramente el impacto va a ser mucho mayor en el negocio. Cuando incentivamos ese conocimiento en el equipo de trabajo, fíjense que los resultados de impacto semanalmente van a ser diferentes. A dejar de escuchar comentarios como ya actualicé, no sé, el estado de los 100 prospectos de clientes que venimos gestionando en la base de datos, a invertí el tiempo de mi semana a montar un sistema que genere ese seguimiento de forma automática, ¿cierto? Entonces, ya yo no estoy teniendo una figura de operario en donde yo soy el que hace manualmente la acción, sino que invertí el mismo tiempo en crear un sistema automatizado con las herramientas que tenemos a disposición para que en adelante esa actividad se pueda ejecutar de forma autónoma, ¿sí? Entonces, allí, al tratarse de eh, una implementación manual, de un proceso manual, estamos invirtiendo el mismo tiempo en pensar, en aprovechar la inteligencia humana, la creatividad y con el conocimiento de uso de estas herramientas, montar sistemas automatizados que liberen el espacio del equipo de trabajo y al final le den una capacidad mayor de escalar al negocio. Finalmente, cuando nosotros desplegamos ese sistema operativo del negocio en este tipo de plataformas, fíjense que, pues de forma indirecta, estamos adaptando buenas prácticas de seguridad, ¿cierto? Hay una tendencia muy importante en estas plataformas y es la tendencia Zero Trust o confianza cero. Yo creo que algunos de ustedes ya cuando sean licenciados se dan cuenta que esas plataformas son muy cansonas en el logueo, ¿cierto? En la autenticación que se tienen esas herramientas. Entonces, bajo esa premisa de confianza cero, pues estas plataformas están configuradas para siempre verificar el usuario que está accediendo, la contraseña. Si lo está haciendo desde diferentes dispositivos, también garantizar que sea un dispositivo de confianza. Si se está conectando de un lugar diferente, digamos que desde la ubicación geográfica, también validar que se esté accediendo con los permisos y con los usuarios correctos. Entonces, esos controles que de forma intrínseca tienen estas plataformas ya nos están garantizando un control de la seguridad de la información y de los datos de la empresa. De igual forma, cuando nosotros migramos a este tipo de plataformas, indirectamente estamos alojando la información en sistemas de respaldo. Ya dejamos de depender del computador del contador o de la asesora comercial, que en cualquier momento si llegase a tener una falla técnica, una falla física o hasta un mismo ataque manual informático, como puede ser el ransomware, que es el secuestro de datos y demás, pues ya tiene protocolos que mitigan esos escenarios, ¿no? Cuando nosotros migramos a soluciones en la nube, pues allí vamos a tener todo un sistema de respaldo automático, ¿cierto? Vamos a tener la posibilidad de alojar esa información en diferentes granjas de servidores, por ejemplo, que al momento de presentarse una novedad en un otro lugar, puedan garantizar ese respaldo automático. Pero además de ese respaldo, también los controles en el acceso a la información. Entonces allí hay ya adoptados muchos sistemas de encriptación avanzada, ¿no? En donde, pues, para nosotros es una navegación normal, una interacción normal con la plataforma, pero dentro del acceso a esas fuentes de datos va a haber configuradas
estructuras que garanticen un poco la seguridad en el acceso a los datos. Y finalmente, cuando nosotros centralizamos la información en este tipo de entornos, fíjense que la gobernanza de la información empieza a ser mucho más fácil de controlar, pero también mucho más fácil de automatizar, ¿cierto? Entonces allí, cuando empezamos a pensar estratégicamente cómo deberían interactuar toda esa información del negocio, qué cargos o qué funciones deberían tener acceso o no a un dato específico, pues también estamos garantizando en cierta forma em, ese control en el acceso a la información, que hasta desde la perspectiva normativa, pues nos ayuda a entender cómo montar sistemas realmente confiables e integrados. Entonces, es allí donde, al entender cada uno de esos escenarios, ¿cierto? De cómo nosotros podemos reescribir esas reglas de negocio en algo tan elemental como puede ser la ubicación de el negocio, pero también en algo tan sensible como puede ser la seguridad de la información, es donde definitivamente se hace pertinente la implementación o la migración a entornos tecnológicos que nos permitan, digamos que dinamizar desde la tecnología los procesos de negocio. Y ahí es donde aparece una herramienta como Google Workspace, ¿no? Una herramienta que pues está pensada como una plataforma que compone múltiples aplicativos, pero que, ojo, manejan dos elementos a resaltar. Lo primero es que se hablan entre sí, ¿no? Todos estos aplicativos se hablan entre sí. Y lo segundo, todos estos aplicativos se ejecutan desde Internet. Entonces, cuando nosotros garantizamos esos dos elementos, fíjense que las oportunidades de automatización o de construcción de flujos de interacción entre herramientas se vuelve mucho más fácil, más intuitivo. Yo creo que ustedes están viendo en pantalla algunos aplicativos que ya conocen, ¿no? Por acá tenemos, por ejemplo, a Gmail, la solución de correo electrónico de Google. Tenemos por acá Google Calendar, ¿cierto? La solución de agendamiento y de calendario de Google. Tenemos la solución de Drive, todo lo que es el aplicativo de alojamiento de la información del negocio en la nube. Y una solución de Meet, que es una herramienta para poder tener videoconferencias y allí mismo se aloja la solución del chat de Google. Entonces, fíjense que a primer nivel se piensa desde la plataforma en aplicativos que son vitales para el negocio. Cómo comparto la información, cómo almaceno la información y cómo garantizo en tiempos y en momentos la interacción dentro del negocio. A ese entorno primario se le conectan otras soluciones que son muy similares a las que normalmente utilizaríamos en otros entornos como Microsoft, ¿no? Tenemos por aquí Google Docs, que se refiere a ese aplicativo que nos permite editar documentos escritos. ¿Mm? Tenemos Google Sheets, que al final funciona muy similar a lo que es hoy Excel, ¿cierto? Hojas de cálculo para el procesamiento de datos. Y finalmente Google Presentation. En este caso, cómo configuramos los slides o las diapositivas de presentaciones específicas para el negocio. ¿Cuál es el diferencial que Google nos propone con respecto a otras plataformas integradas? Google nos dice, oiga, si usted quiere que la información esté 100% disponible e interconectada con el entorno de su negocio, trabaje con los aplicativos en la nube, ¿cierto? Entonces allí Google renuncia al desarrollo de aplicativos em, de descarga local en el equipo en el que estemos trabajando, ¿cierto? Y hay dos incidencias. Lo primero es que si no hemos activado la opción, no podríamos trabajar esos archivos sin conexión a Internet. Hay una opción para activarlos y se puede hacer, pero mientras no lo activemos no lo podemos hacer. Y lo segundo es que no va a permitir
que la información quede alojada en un disco local, ¿sí? O sea, que trabajemos archivos que solamente queden guardados en mi computador. Entonces ahí de forma indirecta nos está invitando a que trabajemos documentos colaborativos y que todo desarrollo de este tipo de archivos pues queden alojados en la nube para que sigan alimentando esa inteligencia de negocio. Sobre esos aplicativos, también Google nos propone otras herramientas que empiezan a complementar algunas otras actividades que son claves para la empresa. Por ejemplo, el Google Sites, ¿cierto? El Google Sites básicamente es la opción de Google que nos permite construir sitios web, plataformas web. ¿Para qué? Para crear también dinámicas mucho más fáciles en Internet y que el equipo de trabajo, nosotros como empresa, podamos centralizar en un sitio web las actividades del negocio. Ahí a mí sí me gustaría la otra sesión, tal vez mostrarles un poco un ejercicio que hicimos en la construcción de un sistema de gestión en Google Sites, ¿no? En donde cualquier persona de la organización puede entrar, puede ubicar el proceso de negocio al que pertenece y consultar los procesos, los procedimientos, hasta la misma documentación del sistema y descargarla en tiempo real. Entonces, por ejemplo, si un gestor de proyecto necesita firmar un acta con un cliente, pues ya sabe exactamente dentro de la ubicación de ese sitio dónde puede bajar el formato autorizado para que pueda tramitar esa acta con el cliente. ¿Mm? Tenemos otras soluciones, por ejemplo, Google Forms. Google Forms que nos permite capturar información en formularios de forma intuitiva, pero que al final se conecta con el resto de las herramientas, porque uno aquí básicamente, ¿qué podría pensar? Podría pensar en configurar un entorno automatizado en donde capture información a través de Google Forms. Esa información la migre a una hoja de cálculo en Sheets. Esa hoja de cálculo en Sheets alimente una plantilla de documento en documentos o en presentación y de forma automatizada guarde esos documentos en un PDF, se conecte, en este caso, almacene ese PDF en un Drive, almacenado en ese Drive pueda compartir ese documento con un receptor específico que esté en esta base de datos, por ejemplo, y de forma simultánea y automatizada agende una reunión para la revisión de ese documento en el calendario y de allí se despliegue un vínculo para iniciar una reunión en Meet, ¿no? Entonces, fíjense el alcance del ejercicio que acabamos de plantear. La importancia de que todos los aplicativos estén interconectados y tengan la posibilidad de ejecutar tareas en simultáneo. A esto es a lo que queremos llegar con entornos como estos, ¿cierto? NetSuite, Google Workspace, Microsoft 365. Allí es donde está la oportunidad en la transformación del negocio desde el entorno digital. Pensarnos nuevas formas de ejecutar las mismas tareas, automatizar las repetitivas y darnos esa libertad para destinar el tiempo en tareas estratégicas. Por acá está Diego Paz y nos pregunta, ¿nuestra información la tenemos en Drive? ¿Alguna recomendación de seguridad? A mí me gustaría, Diego, preguntarte si tú tienes un licenciamiento pago o estás con la versión gratuita genérica de Google. Si nos quieres contar un poquito. Ah, listo, súper. Entonces tenemos la versión gratuita y genérica. Claro, entonces, cuando nosotros trabajamos con entornos, pues que son, ¿cierto? Predeterminados y gratuitos de estas plataformas, muchas de las configuraciones hay que hacerlas de forma manual. ¿Cuál sería la primera recomendación que yo te daría, Diego? Es activar la autenticación en 2 pasos. ¿Mm? Cuando uno entra en un licenciamiento empresarial, pues lo primero que te exigen es eso. ¿Cuáles son los controles de seguridad para ingresar al entorno? Entonces, que te mande un correo de seguridad a un mail de respaldo, que se conecte con una aplicación de autenticación y te genere un código en tiempo real, que te mande un mensaje de texto, que te haga una llamada telefónica. Entonces allí una recomendación fundamental es generar autenticación a los usuarios que acceden a ese entorno de Drive. Y lo segundo son los controles de la gobernanza de los datos
o la autorización al acceso a esos datos, ¿cierto? Entonces uno puede de forma anidada eh, configurar los permisos. Permisos como que nadie pueda entrar a este archivo o solamente puedan ingresar correos específicos. Ahí las versiones empresariales, como la starter que les vamos a brindar en este programa, tiene una opción muy interesante y es que dice, solamente pueden acceder a estos archivos, correos o cuentas pertenecientes a la organización. Entonces ahí también hay un control bien interesante. O finalmente, que el archivo esté abierto para todo el mundo, solamente en modo lectura. O el más flexible es que el archivo esté abierto para todo el mundo en forma de edición. ¿Sí? Entonces fíjate que hay como 4 formas de configurar el acceso a esos entornos. Pero, pues claramente creo que la autenticación primero es un elemento clave allí. Y lo segundo, la jerarquía en el acceso a la información, para que lo tengas como claro y lo podamos configurar bien en el Drive. Em, es importante también entender que estos entornos tienen unos sistemas de respaldo, ¿no? Entonces allí también hay un control por versiones. En dado caso de que alguien modifique un archivo y demás, pues vamos a poder en las versiones pagas devolvernos a la versión anterior. ¿Sí? Entonces, me cambiaron el documento, la hoja de cálculo. Puedo ver yo históricamente qué usuarios le metieron mano a esa hoja de cálculo y puedo restablecer versiones de ese archivo. A eso es lo que llamamos, ¿cierto? Esa funcionalidad que por aquí veíamos del respaldo automático. Ese es uno de los elementos claves al momento de trabajar en la nube. Entonces, en términos generales, fíjense que es un entorno que se ha creado y que sigue creciendo. Google sigue creando aplicativos integrados que le faciliten a la empresa esa gestión automatizada de sus procesos. Vamos a entrar a revisar un poco las herramientas, ¿cierto? Que dentro del entorno de Google vamos a poder utilizar, sobre todo también la incidencia que tienen algunas configuraciones, unas funcionalidades de inteligencia artificial dentro del licenciamiento de Google, pero para aquellos licenciamientos que ya tienen integrado em, esa ala de el asistente de IA generativa, ¿no? Dentro del programa nosotros les vamos a dar acceso dentro de Ruta 65 a un licenciamiento starter de Google por un año, ¿cierto? Es el licenciamiento que necesitamos para entender cómo montar procesos automatizados en el negocio. Pero ese licenciamiento no contempla un ala adicional que se llama el Google Agent Space. Google Agent Space es la posibilidad de activar en todos los entornos de Google la inteligencia artificial. Ese es un licenciamiento que hoy cuesta, no es muy costoso, más o menos $12 al mes, y lo que nos permite es integrar múltiples funcionalidades de IA directamente en cada aplicativo. Pero mientras tanto, y como nosotros estamos apenas en estos procesos de reconocimiento y adopción temprana de este tipo de tecnologías, pues nos vamos a dedicar es a entender cómo estamos gestionando hoy el negocio desde el entorno digital y cómo se podría automatizar desde las aplicaciones existentes esos procesos en el negocio. Hay un tercer nivel que se llama robotizar las actividades, ¿cierto? Lo hablábamos, yo creo que en las primeras sesiones de esta ruta de formación inicial y hay 3 niveles en el proceso de transformación digital, ¿no? Lo primero es pasar de lo análogo a lo digital, la digitalización de los procesos. Lo segundo es pasar de procesos sistematizados a procesos automatizados, que es lo que llamábamos los DPAs, ¿cierto? Digitalización de procesos, automatización de procesos digitalizados. Y un tercer nivel, que es el que compende estos nuevos licenciamientos, pero que seguramente no vamos a alcanzar a trabajar en ellos, pues porque lo de la automatización es un tema bien extenso, y es robotizar los procesos automatizados. Y es ahí cuando entran los agentes de inteligencia artificial a robotizar los flujos que ya hemos construido. ¿Sí? Entonces, fíjense que pues son 3 niveles de complejidad. En este nivel intermedio lo que vamos a buscar es
llegar a un segundo nivel de automatizar los procesos digitales del negocio. Entonces, voy a compartir pantalla. Déjenme aquí un segundito. Trato de compartir la pantalla completa. Creo que ya está. Por favor, me confirman si ya están viendo. Esta es mi sesión anterior por aquí. Ya están viendo mi pantalla en Gemini. Un mensaje que dice en azul. Hola, Eric. ¿Sí lo están viendo? Y eso está bien. Sí, se está bien. Perfecto. Súper. Muchísimas gracias. Entonces, fíjense que em, uno, una de las ventajas que tenemos al integrar un entorno colaborativo como Google Workspace con las herramientas de inteligencia artificial con Gemini es efectivamente el acceso a la información. Y eso va a convertir realmente la interacción con la inteligencia, la va a volver mucho más personalizada. ¿En qué sentido? Fíjense aquí una opción que tiene directamente Gemini cuando trabajamos con versiones pues pagas, ¿no? Va a tener un acceso directo, por supuesto, otorgándole los permisos a todos los entornos de Google. Aquí puntualmente nos está dando acceso al entorno de Google Drive, en donde él va a tener la capacidad de acceder a toda la información que yo voy a utilizar esporádicamente en ese procesamiento. Eso en términos de licenciamiento corporativo, ¿cierto? Cuando nos vamos al segundo nivel del entorno Google Agent Space, además de conectarse con el entorno de la información de la empresa, también se va a conectar con la gestión de los aplicativos de la empresa. Entonces, desde aquí nosotros vamos a poder gestionar reuniones, vamos a poder gestionar envío de correos electrónicos, vamos a poder gestionar investigación de documentos o reportes que estén disponibles en la nube. Y es allí hacia donde se dirige un poco esa solución, ¿no? A convertirse realmente en un asistente, como si fuera nuestra mano derecha, nuestra, em, digamos que nuestra asistente en este caso personal o administrativa. Se está buscando mucho que desde el entorno de Gemini, todas aquellas interacciones con los diferentes aplicativos se puedan gestionar desde esta sola pantalla. También hay otros elementos que entran a jugar a favor del negocio, ¿no? Y es algo que se denominan las GEMs o las gemas. Las gemas básicamente son la construcción a medida de agentes para el negocio. Fíjense que yo acá tengo construidas varias gemas, ¿no? Propulsor, mi pymes.co, una como para cada marca, en donde lo que yo hago es entrenar de forma predeterminada a un agente para luego activarlo en una conversación específica. ¿Cómo entrenamos de forma predeterminada a cada uno de esos agentes? Fíjense que al editar yo le puedo dar mucha información, pero no solamente información desde una instrucción, ¿cierto? Desde quién es, qué hace, ¿sí? ¿Cuál es la personalidad que debe tomar esa gente? Sino que también yo le doy múltiples datos o documentos para que amplíe su base de conocimiento. Entonces, este puntualmente para la agencia MiPymes.co, fíjense que le estoy dando información muy relevante que al momento de interactuar con ese agente, pues lo hace especializada. Le estoy entregando, por ejemplo, el plan comercial. Yo estoy entregando, por ejemplo, el portafolio o los planes que ofrece la agencia. Lo estoy presentando, por ejemplo, el segmento de clientes al que nos estamos dirigiendo. ¿Cuál es el desarrollo de la plataforma de la agencia que ya está, digamos que desplegado? ¿Cuáles son algunas herramientas de análisis comercial que hicimos? ¿Cuáles son los entregables, como la documentación de los atributos técnicos de cada entregable que da la agencia? La descripción de los servicios de la agencia, un poco cuál es el proceso que esperamos tener con esos clientes. Y ustedes entre más información le doten a esa gema, pues seguramente más experta se va a volver en el tema en específico. Entonces yo solamente para interactuar con esa gema le voy a decir, ok, le doy clic a esa gema y ya me va a abrir un chat para empezar a hablar con ese agente especializado em, con esa información en específico, ¿no? Entonces aquí si yo quisiera hablar con Propulsor, entonces quisiera que me dijera qué es Propulsor. ¿Sí?
Entonces ahí la herramienta lo que va a hacer es traer toda la información y él mismo me lo dice, ¿no? Me baso en la información de la identidad visual, del análisis del mercado, no sé qué. Entonces nos dice que Propulsor es una compañía que se enfoca en ayudar a cada emprendedor empresario a encontrar su propia forma de alcanzar el éxito. Esto básicamente pues es el eslogan de la empresa, ¿no? También nos define como el motor del éxito empresarial y efectivamente es una solución tecnológica que nosotros hemos desarrollado, ¿cierto? Entonces, como plataforma software en la nube, es una plataforma de servicio asistido digitalmente diseñada para guiar a los emprendedores a través de un proceso de fortalecimiento empresarial. Propulsor es la plataforma en la cual ustedes hicieron el diagnóstico de modelo de negocio y el diagnóstico de madurez digital. Y la plataforma en la cual ustedes ingresan al e-learning, ven el contenido, cuelgan las guías prácticas de cada una de las sesiones y en donde vamos a seguirles activando módulos en el proceso de Ruta 65. Entonces, fíjense que, pues, yo no leí ningún tipo de contexto, solamente le pregunté qué es propulsor y él aquí ya me confirmó que está yendo a la fuente de todos los datos y me está mostrando, de hecho me sacó una prosa un poco larga, ¿cierto? De todo lo que representa propulsor desde la información que yo le brindé. Entonces, fíjense que es una combinación muy poderosa. Esto definitivamente nos empieza a dar herramientas como negocio para hacer las cosas más rápido, para centralizar la información y pues avanzar en ese tipo de actividades de forma especializada, ¿no? Porque al final estas herramientas se están volviendo en agentes especializados en nuestro negocio. ¿Qué otras funcionalidades podemos obtener desde el entorno de Gemini para Google Workspace? Las integraciones, ¿no? Allí se integra con Gmail, con el Drive, con los documentos en diferentes formatos que estemos trabajando. Y sobre eso poder sistematizar actividades específicas. También nos ayuda a generar procesos de investigación profunda, ¿no? Desde la información del negocio. Oiga, es que estoy buscando un cliente que alguna vez le vendí, no sé, una página web en Estados Unidos, ¿sí? Y era referente a venta de insumos para la construcción. Entonces, esas búsquedas inteligentes dentro del entorno de la información del negocio, lo vamos a poder hacer. Y ya vimos en parte cómo es el uso o la interacción con las gemas personalizadas dentro del entorno. Hay una segunda solución que se llama Notebook LM. No sé si aquí alguno de nuestros empresarios la haya antes utilizado. Si me quieren comentar Sí, si la han yo he utilizado. hecho podcast ahí en esa solución. Exactamente, muchísimas gracias. Efectivamente, entonces Notebook LM, fíjense que ahí se empieza a nutrir mucho más el entorno de Google y especializar desde las posibilidades que le da al negocio. Entonces, cuando nosotros vamos a Notebook LM, que era el que tenía desplegado allí, de la sesión anterior que la estábamos revisando. Notebook LM básicamente es una solución que nos ayuda a construir o realizar investigación profunda en una temática o un tema en específico. ¿Sí? Y esta herramienta básicamente nos permite eh, tanto realizar investigación con fuentes de datos que nosotros le brindemos a la herramienta, como salir a Internet con toda la información que tiene indexada, a realizar desde las páginas más relevantes relacionadas o referentes a ese tema, traer las fuentes, agruparlas y dárnoslas como una fuente de información para, pues, consumir ese contenido, ¿no? Dentro del aplicativo, cuando entramos a Notebook LM, tenemos aquí una opción que se llama crear cuaderno nuevo. Ellos trabajan con base en cuadernos. Para la versión gratuita nos da creo que la opción de vincular hasta 10 fuentes de datos. Para la versión corporativa nos da hasta 50 fuentes de datos. Entonces, pues por supuesto, aquí entre mayor cantidad de fuentes tengamos, pues seguramente la investigación va a ser mucho más precisa. Si nosotros quisiéramos darle las fuentes de los datos, ¿cierto? Simplemente en esta sección tendríamos que arrastrarle y ponerle los archivos que queremos que utilice. Por ejemplo, conseguimos 5 o 10 libros o artículos en PDF que hablan de un tema en específico. En este caso, no sé, pongamos el tema de fintech. ¿Yo qué hago para
empezar a articular mi investigación sobre toda esa em, información o bibliografía, podríamos decirle, en torno a ese tema, se lo cuelgo y él va a procesar desde esa fuente de datos las preguntas o el desarrollo conceptual que queramos hacerle. Pero también aquí en la parte de arriba hay una opción que se llama descubrir fuentes, fíjense la que está acá en gris. Cuando nosotros le damos clic aquí, lo que queremos es que Notebook LM vaya a hacer una investigación directa en Internet. ¿Listo? Esperen que creo que me metí la onda que no era. Voy a cambiar de cuenta, porque creo que me abrió en la que no era. Aquí. Es que hay una que tiene licenciado y otra que no. Listo. Vamos aquí. Entonces creamos el cuaderno y le vamos a dar la opción de descubrir fuentes de datos. Entonces cuando le damos clic en descubrir fuentes de datos, lo que vamos a hacer es le vamos a dar una información preliminar del tema que queremos desarrollar. ¿Sí? Entonces en este caso quisiera saber yo cuáles son los modelos de crédito más utilizados por las fintech, como por poner un tema ahí rápido, ¿no? Entonces aquí yo que le estoy diciendo, vaya a la web y tráigame fuentes de datos relevantes que hablen de esa temática en específico. ¿Mm? Entonces, ¿el qué va a hacer? Fíjense que ahí está haciendo un ejercicio de investigación, está yendo a internet, todas las páginas, plataformas, blogs que tiene indexados y va a traer la información más relevante. En este caso nos trajo 7 fuentes de datos, 10 fuentes de datos, perdón. Nos las cita aquí, ¿sí? Mírenlas. Es un ejercicio que tomó segundos realmente. Esto nos ahorra muchísimo tiempo en lo que se refiere a investigación en Internet de fuentes secundarias y nos da acceso a esas fuentes de datos. Entonces, si yo quisiera ir a esta primera, fíjense que acá hay un botón como con un cuadrito con una flecha hacia arriba. ¿Mm? Yo le doy clic y me va a mostrar directamente cuál es la página que le encontró que habla puntualmente del tema que yo le estoy preguntando. Entonces acá me dice FinTech en Latam 2025, tendencias que están redefiniendo el crédito digital. Básicamente muy pertinente. La página con respecto está muy buena esta además. No lo había visto, está chévere. Muy pertinente al tema que yo le estoy pidiendo. Pero eso no es lo mejor, ¿cierto? Él nos citó todas las fuentes de datos. Y yo lo que le digo, ok, me gustan todas las fuentes de datos, impórtelas al cuaderno como proyecto. Entonces, ¿el que hace? Crea un proyecto, le pone un título al cuaderno y genera un primer resumen ejecutivo de ese cuaderno. ¿Sí? Entonces, acá nos dice las fuentes, describen la revolución digital de los servicios financieros. Le pone un título que dice FinTech, Data Alternativa y Scoring Crediticio en inglés. Con esto ustedes ya tienen casi que una carpeta, un cuaderno, ¿sí? Llámelo más que una carpeta de información de artículos, de datos, que les van a ayudar a ustedes a entender la temática que están tratando. ¿Qué herramientas tiene la herramienta para entender esas temáticas? La primera y la que más me gusta y la que nos mencionaba nuestro empresario, muchas gracias, y es generar un resumen en audio. Yo le doy clic, con inteligencia artificial, él va a tomar toda la información de esas fuentes de datos y las va a convertir en un podcast de entre 8 a 20 minutos, ¿sí? Y va a ser un podcast muy agradable. Aquí creo que me lo voy a dejar en inglés porque la cuenta está en inglés, pero cuando la tenemos configurada en español, pues también nos genera ese podcast en español. Entonces es un audio que va a coger toda la información relevante, todas esas fuentes de datos, y nos las va a explicar en 10 minutos. Además que es muy interactivo porque lo plantea de verdad como un podcast, ¿no? Como una voz de un hombre, una voz de una mujer. Se saludan, hacen una introducción, citan cómo van a llevar la conversación con respecto a los temas, desarrollan a profundidad los temas propuestos y luego cierran con una conclusión, ¿no? Entonces, fíjense que esto es un alcance de la IA muy potente que al final, em, pues nos facilita un montón la vida con respecto al entendimiento de una temática o un tema en específico. ¿Qué otras cosas podemos generar desde Notebook LM? Fíjense que por aquí hay otra opción que se llama resumen de video. Es muy similar al del podcast, pero pues obviamente aquí va a generar toda
un video explicativo de la temática que estamos trabajando. Esta solución para la región Latinoamérica no está totalmente desplegada. Espera que en los próximos meses, 1 o 2 meses, ya que está estabilizada, pero se van a dar cuenta que a veces sí lo genere, a veces no. Todavía están como en esas fases de desarrollo, ¿no? También nos da la opción, en tercera instancia, de generar mapas mentales. Y esos mapas mentales, pues son relevantes, sobre todo cuando estamos, por ejemplo, creando contenido de valor. ¿Por qué? Porque nos organiza las ideas. Nos dice, oiga, hay temas muy relevantes sobre la temática que usted me mandó a investigar, que es el fintech, que puede ser un tema de eh, métodos alternativos eh, de scoring, ¿no? Lo que llamamos scoring alternativo. Entonces, cuando usted hable de estos temas fintech, o si usted lo quiere comunicar, pues fíjense que hay unas temáticas específicas que le pueden dar, ay, mire, de hecho, fue la primera opción que nos dio, ¿no? Datos alternativos y su valor. Entonces, acá hay temas o subtemas que se desprenden del principal que usted me propuso en la investigación para que usted empiece a desarrollar ese esquema de comunicación o de entendimiento de abordaje de la temática específica. La segunda que nos propone, inclusión financiera y población objetivo. Modelos de negocio fintech, sí, 10 principales, eso está chévere. Entonces, nosotros podemos ir, fíjense que acá ahora que nos hizo, nos desplegó todos los modelos de negocio fintech. Entonces nos dijo, mire, estos son los 10: pagos digitales, préstamos alternativos, gestión de finanzas personales, seguros o insurtech. Bueno, nos va desplegando en un mapa mental y organizando y jerarquizando la forma de abordar ese contenido de la investigación. Entonces, también muy valioso para el negocio, y en este caso sus actividades de este tipo. ¿Qué otra cosa nos puede generar? Informes detallados. Si necesitamos de generar un documento formal con toda esta información, lo podemos hacer. Y cuestionarios, ¿no? En dado caso, pues nosotros seamos profesores de alguna entidad o estemos en algún proceso de formación y evaluación, pues muy pertinente también utilizar este tipo de herramientas. Entonces, hasta ahí, no sé si alguno de ustedes, queridos empresarios o empresarias, tengan alguna pregunta con respecto a esta solución, también algún aporte. Qué funcionalidad le ven para sus negocios. Mira, por acá, por ejemplo, Alexander nos compartió en el chat, muy interesante, un podcast que generó con Notebook LM, ¿no? Para que lo podamos escuchar y ver pues la pertinencia que tiene para nuestros negocios. Listo. Entonces, con eso, fíjense que a eso se refiere un poco esta herramienta de Notebook LM, también muy pertinente para la empresa. Luego tenemos por acá, además de esos resúmenes de audio, de esas búsquedas precisas de respuestas, eh, pues la investigación y la vinculación de fuentes en Internet, ¿no? Entonces, segundito. Listo. Entonces, dentro de las Eric, funcionalidades que nos da la IA, Eric, disculpa, yo hice un par de ¿sí? preguntas hace rato, pues ahí en el chat. La primera tenía que ver con el uso de los programas, es decir, digamos, esto es como una versión completa de lo que uno puede obtener online, por decirlo así, este que estamos viendo de Notebook Book. Eh, ¿Qué pasa, digamos, si se acaba el año? ¿Uno puede seguir accediendo a los archivos o ya queda, digamos, bloqueado? Que es lo que pasa actualmente, por ejemplo, con la suite de Adobe. Digamos, antes uno compraba el programa y lo mantenía instalado en el computador y pues seguía usándolo en la versión desactualizada, pero seguía en uso. Ahora con todo Adobe, si uno, digamos, se pasa un día, ya el siguiente día no puedes acceder a nada y por más que tengas instalado el programa, no abre. En este caso, ¿qué eventualmente ocurriría
eh, con los archivos, porque también me ha pasado o me han contado que migrar cosas que uno ha tenido, hay veces se vuelve complejo. Entonces, no sé si nos podrías de pronto explicar un poco en ese escenario. Y la segunda pregunta tiene que ver con el uso de estos programas desde el celular. Es decir, nosotros tendríamos, entiendo, una suite o un paquete premium de Google, por ponerlo en esos términos. La empresa, digamos, tiene varias personas que usan los archivos de Drive. Al tener esta suite, eso se amplía a las personas que acceden, digamos, a los archivos, o cómo se manejaría, hasta cuántas cuentas. Pues lo digo es como para no cambiar un poco la dinámica de lo que uno ya hace. Como te explicaba, nosotros manejamos nuestros archivos en el Drive, y si bien es una cuenta genérica, pues para nosotros funciona. Es como tener esos escenarios como mapeados para tenerlos en cuenta. ¿Vale? Muchas gracias. Súper, muy pertinente la pregunta, muchas gracias. Sí, digamos que en el primer escenario, pues es una de las condiciones que está pasando a nivel tecnológico, ¿no? Estos licenciamientos, si bien son muy económicos, podrán ser entre los 8 y los $15 mensuales mínimo, pues sí requiere uno mantener ese licenciamiento, ¿no? Digamos que después del año de trabajar con esta licencia que les brinda la Ruta 65, pues en su momento uno puede tomar la decisión o de seguir, ¿cierto? Con el licenciamiento o efectivamente ese proceso de migración, que era un poco lo que hablábamos con Mauricio también, ¿no? Y es, si yo ya tengo hoy, no sé si era Mauricio, pero bueno, alguno de los empresarios tiene hoy contratado ya NetSuite de Oracle, ¿no? Entonces, si yo veo pertinente un licenciamiento más económico porque por funcionalidad me trabaja con las mismas capacidades con Google o con Microsoft, pues va a haber un periodo de transición traumático, ¿no? En lo que es bajar la data, transferirla a los nuevos servidores. Cuando tú trabajas del mismo entorno de lo gratuito a lo pago, en este caso de Google, pues es menos traumático, ¿cierto? Porque tú estás moviendo información entre servidores de una misma compañía o un mismo proveedor. Entonces ahí puede ser menos traumático. Pero definitivamente dejar de contar con el licenciamiento sí puede requerir que tengamos esa o nueva migración de la información y pérdida de acceso, por supuesto, a las funcionalidades adicionales del licenciamiento. Entonces, por ejemplo, el entorno de AppSheets lo pierdes, que es como tal el aplicativo final que vamos a revisar hoy. Y en AppSheets es donde vamos a nosotros centralizar el trabajo, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a crear las aplicaciones empresariales a medida de tu empresa. Entonces, pues ese trabajo se perdería desde el licenciamiento, lo mismo que pasa con Adobe, ¿no? Entonces, sí es traumático uno desarrollar en un entorno pago y luego, pues digamos que migrar a la solución gratuita. Con Google y con todos creo que pasa lo mismo, ¿no? Como que pierdes derechos y alcances en la tecnología. Y lo segundo, con respecto a pues el acceso a la documentación, al almacenamiento, uno espera que pueda hacer la migración antes de que la licencia se agote, ¿no? Entonces ahí tampoco pierdas tú el acceso a los archivos o la información que hayas alojado en ese espacio y se pueda migrar como que en tiempo sin ninguna afectación en el acceso a esa información. Entonces, pues aquí digamos que la intención es que entendamos, que aprendamos, que podamos adoptar este tipo de soluciones o aplicativos en la empresa y que a través de la medición podamos medir, valga la redundancia, el impacto, ¿cierto? El valor que genera para la empresa. Ya después, pues no sé, contratar una herramienta de $8, de $15, de $25, yo que sea al mes, frente a los beneficios que pueda generar en la automatización para el negocio, empieza a convertirse en un escenario válido y probable para nosotros como empresarios y empresarias, ¿no? Entonces, esa es un poco como la reflexión con respecto a estos entornos.
Listo, no sé si se me quedó ahí por ahí algo pendiente por responder o ahí ya quedamos Lo completos. de los celulares, de pronto el Ah, sí, sí, acceso, si es por cuentas exactamente. o algo. Súper, Ujú, súper. Sí, gracias. de acuerdo. Esa era la que no me había faltado. Yo sabía que me faltaba una. Algo que es representativo en este caso de Google es su pensamiento de que el trabajo se puede gestionar desde cualquier dispositivo, ¿sí? De hecho, el entorno de AppSheet está pensado para utilizar esa misma aplicación del equipo en el celular sin ningún tipo de afectación. Entonces, son desarrollos que son muy fáciles de utilizar en el celular y allí va a estar limitado por la cantidad de cuentas que estén vinculadas al proyecto, ¿cierto? En este caso, pues nosotros les entregamos una cuenta por empresa. Entonces, la idea, ¿cuál es? Pues que con esa cuenta, las dos o tres personas que están dentro del negocio puedan descargar AppSheets y puedan vincularse con el correo en ese aplicativo. Y allí van a poder interactuar de igual forma con las soluciones que hayan desarrollado, con la información que esté alojada en el Drive, ¿vale? Pero se gestiona desde una única cuenta. Estos licenciamientos normalmente se cuantifican por cantidad de usuarios, ¿no? Entonces les entregamos un usuario eh, y allí la única incidencia es que pues varias personas deberían tener acceso a ese mismo usuario. Pero digamos que en un escenario normal de licenciamiento, lo lógico es que se cree un perfil por persona dentro de la misma organización y eso le da la jerarquía, los mismos sistemas de control de seguridad y acceso a los beneficios de ese licenciamiento. Entonces, si hay, digamos que incidencia en la cantidad de usuarios que se creen dentro de la organización. Qué pena, para que me quede como un poco más claro, es decir, es como por ejemplo cuando se hacen correos corporativos. No sé, uno que sea contento info, otro que sea contento comercial, otro que sea contento gerencial. ¿Se pueden crear esos tres o solamente sería un usuario? No me quedó clara esa Exactamente. parte. Sí, muchas gracias. Entonces, efectivamente, cada uno de esos correos representa una licencia dentro de la plataforma. Entonces, nosotros normalmente les entregamos uno, que es contacto arroba el dominio de la empresa, ¿vale? Y sobre ese deberían trabajar las personas de la organización. Ya si tú dices, no, es que yo quiero crear dos o tres correos, lo podemos hacer, pero dentro del programa, digamos que está contemplado solamente la creación de un usuario. Ah, ok, listo. Vale, muchas gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces ya vamos a acelerar un poquito. Digamos que esta sesión queríamos llevarla un poco más interactiva, pero es para que conozcamos al detalle cuáles pueden ser, digamos que esas funcionalidades que se le han vinculado directamente a cada uno de los aplicativos desde Google con inteligencia artificial. En Gmail, por ejemplo, fíjense que tenemos soluciones para resumir los correos, para poder interactuar con la IA en un panel lateral, para ayudar a escribir o a redactar un correo. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos al Gmail, voy a buscar un correo rápidamente para que nos haga el resumen de la información que allí lo posee. Entonces, aquí vamos entrando al correo como de prueba. Mm, demoro ahora. Complicado y la conexión con esto. Listo. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, al entorno del correo electrónico y empiezo por aquí a consultar tal vez algunos de esos correos que he recibido, quisiera que me resumiera, ¿cierto? No sé, vamos a ver por aquí, uno que queramos resumir rápidamente. Ya, cierto. Listo, solicitud de información, chan, chan, complete. Por ejemplo, acá. Si te llamo interventoría presencial, no sé.
Pongámosle este. Aspectos importantes a tener en cuenta en el mes de mayo. Entonces, en dado caso nosotros recibiéramos, ¿cierto? Un correo electrónico con mucha información que llegó, uy, no, que es gastante, ¿cierto? Poder leer ese correo electrónico. Aquí hay una opción integrada directamente de Gemini que dice resumir este correo electrónico. Entonces, fíjense que cuando yo le doy clic a mano derecha, lo que hace la herramienta es generar un reporte rápido de lo que viene contenido de este correo, ¿no? Entonces nos dice aspectos importantes a tener en cuenta sobre. Entonces, Jaime informa sobre aspectos cruciales y plazos para la interventoría. Plazo que incluye el 5 de mayo para informes de ventas y 15 de mayo para contabilidad de abril de 2023. Nosotros podemos seguir interactuando. De hecho, podemos hacerle preguntas a medida de lo que dice ese correo electrónico puntualmente, ¿cierto? Entonces, fíjense que esta es una de las funcionalidades que vienen integradas ya dentro del aplicativo de Gmail con Gemini. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Directamente llamar o crear conversaciones que, de hecho, podemos llamar gemas para que se vinculen entre los correos que estamos recibiendo y lo que hemos alimentado como gemas y crear conversaciones nuevas con la herramienta, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa es como una de las funcionalidades que vienen integradas dentro del entorno que conectan esa inteligencia artificial eh, con con el aplicativo puntualmente de Gemini. Si no quisiera también que le redactara, pues simplemente le damos a opción a redactar correo y aquí le doy Alt H y él me da la posibilidad, aquí en la parte de abajo, de generar una barra y darle un prompt para el correo. Entonces, quiero que me escribas un correo dirigido, no sé, al SENA, en donde le solicito la ampliación del plazo, según lo que pues, nos ha notificado el interventor tal. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos sale la barra aquí en la parte de abajo y nos ayuda a redactar el correo directamente. Es un poco como las funcionalidades que traemos desde el entorno de Gmail. Desde el entorno de Drive, ¿qué funcionalidades ya vienen integradas con Gemini? Por ejemplo, eh, eh, pues un buscador inteligente en en todos los documentos y archivos de la nube, ¿no? Que tenemos allá alojados. Entonces, no solamente de cuál es el archivo en dónde está ubicado, que es normalmente la barra preliminar que trae el aplicativo, sino información más precisa de los archivos. Entonces, del informe del mes de agosto, del informe financiero del mes de agosto, cuál fue el rubro en gastos más representativo para la empresa, ¿cierto? Si tenemos ese informe en el Drive, nos va a poder traer esa información. También nos va a poder asistir en la clasificación de los documentos, que eso es como un área de oportunidad grande porque a veces alojamos y alojamos información en el Drive, pero no sabemos en dónde está y nos ayuda a clasificarla y a organizarla. Y nos ayuda también a generar, digamos que algún tipo de interacciones entre archivos. ¿Sí? Entonces, no solamente en PDF, sino en PDF con otros formatos que nos permita como generar esa interacción o que los documentos se hablen en una única búsqueda. Entonces, como que genera o coteja puntos en común de la documentación. En Google Docs tenemos funcionalidades, además de crear el contenido escrito, pues también nos ayuda a construir infografías, tablas, portadas. Hay una función que a mí me encanta porque en Docs no es tan fácil crear una tabla de contenido. Entonces yo le digo como simplemente genérame la tabla de contenido de este documento y él la despliega solo. Muy, muy interesante esa solución. Yo creo que a más de uno nos mamó gallo en la universidad o en la tesis a armar la tabla de contenidos bien hecha. Lo hace perfectamente. Genera imágenes, genera infografías. Y por supuesto nos asiste no solamente en la construcción del contenido escrito, sino también en la corrección de errores gramaticales y demás. En el entorno de hojas de cálculo, nos ayuda en la creación de tablas, pero además que en la creación de tablas, también la creación de gráficos. Con dos o tres clics ya nos está generando y de forma inteligente, analizando el tipo de dato que tenemos en la tabla, cuál puede ser el gráfico más pertinente para eso, ¿cierto? Si es de barras, si es de tortas, no lo puede generar.
Importantísimo y sobre todo cuando hacemos la migración del uso de Excel a Sheets de Google, las fórmulas. A veces no es muy fácil identificar cuál es la fórmula de concatenar, de sacar el promedio, la varianza y demás. Digamos que allí simplemente a través del prompt que vimos cómo nos lo genera en el entorno que estemos trabajando, nos trae la fórmula rápidamente y la inserta en la tabla de datos. Y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de esos datos. De hecho, desde el mismo Google Sheets hay una opción que vamos a ver más adelante en donde yo le digo con la información que usted tiene en esta hoja de Excel o de Sheets en este caso, genere un aplicativo en el que yo interactúe en la actualización de esa información. Entonces, por ejemplo, si nosotros llevamos un registro de clientes en una hoja de cálculo y la subimos a un archivo en Sheets, le puedo decir, créeme un aplicativo que con la lógica del registro de los clientes que yo llevo, me arme una interfaz a la medida, ¿cierto? Eso lo puede generar ya este entorno de Google. En el entorno de presentaciones, muy similar al del documentos, ¿cierto? Sino que aquí también nos propone la generación de nuevos temarios para las diapositivas, que es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con imágenes, eh, con resúmenes. Yo puedo pedirle a Gemini que genere una presentación de un documento escrito o de un informe que yo ya tengo colgado en Drive, ¿no? Entonces él va y consulta la información de ese archivo y nos genera una presentación con base en los datos que encontró en ese documento. En Google Meet, esto es como uno de los que más reconocimiento ha generado por estos días. Además de la función de tomar notas de la reunión, pues genera una adopción de audio en múltiples lenguajes. Entonces lo que hace es, las personas hablan en diferentes idiomas y traduce en tiempo real. También genera subtítulos en tiempo real. Entonces, esas son funcionalidades de Gemini que están inmersas en el Meet y que, digamos que facilitan un poco esos procesos de comunicación en la empresa. Dentro de Google Chat, también, ahí ya incorporada, ahí directamente se puede chatar con el mismo Gemini, pero generar interacciones inteligentes entre el equipo de trabajo. Entonces, lo que tú mencionabas, cuando tenemos varias varios usuarios dentro de la misma organización, pues allí hay, de hecho, hasta la configuración de unos flujos automatizados por la conversación que nos permite agilizar ese proceso de trabajo colaborativo. Google Bits es una aplicación para el desarrollo de videos, entonces acá nos ayuda no solamente con la construcción de guiones y demás, sino que en la generación de voces en off, ¿cierto? Para darle más fuerza o si necesitamos al video darle un guión y que la IA pueda generar la voz del video, lo puede hacer. Igualmente las funciones de teleprompter que pues, nos ayuden en la grabación del video, pues por supuesto a tener un mejor desempeño en la comunicación. Y finalmente, Google Apps Sheet, ¿sí? Que es aquí donde finalizamos esta sesión y donde iniciamos la sesión siguiente. ¿Por qué? Pues porque Google Apps Sheet básicamente es una plataforma desarrollada por Google y pensada para que nosotros tengamos la capacidad como negocio de crear nuestras propias aplicaciones y cadenas de automatización sin saber escribir código. ¿Sí? Este es un entorno que está configurado en el lenguaje de programación de JavaScript, pero pues la idea es que nosotros podamos configurar las aplicaciones sin tener conocimiento en programación. Entonces, esto no significa que necesitemos un entendimiento estructural del aplicativo, que es lo que vamos a revisar la otra sesión. Pero, pues no vamos a tener que meter directamente mano o código en el aplicativo. Entonces, pues hasta ahí creo que eh, era un poco la información que queríamos compartirles hoy. No sé si al final haya alguna pregunta o inquietud adicional que tengamos para ir cerrando este espacio. No sé si Alexander, Diego, Erika, Jimena, Juan Carlos, Juan tengan alguna otra pregunta con respecto a los temas que tratamos hoy. No, ya con ganas de probarlo, la verdad es que se ve increíble.
Súper, qué bueno, Diego, por tu comentario. Muchísimas gracias. Entonces, pues, de nuevo, Carlos, nos volvamos a reunir en 8 días. La idea es que podamos abordar ya en segunda instancia em, cómo se ve esto implementado en el negocio y, por supuesto, aprovechar ese kit de digitalización que desde Ruta 65 les vamos a entregar para ir adaptando este tipo de soluciones. Sí, efectivamente, Erika, hay que sacar el tiempo para, como decimos coloquialmente, cacharrearle la herramienta, pero digamos que es para presentarles un poco el escenario y las posibilidades que se nos vienen para nuestros negocios. Entonces, no siendo más, agradecerles a todos el tiempo, que terminen de pasar una feliz noche. Igualmente, muchas gracias, que descansen. Chao, chao. Muchas gracias, Bien. hasta luego a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que estén bien. Muchas gracias, hasta mañana.